Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Pau. Bueno, pues entonces, a ver, tú cuéntanos un poquito, te voy a dejar con Alex para que nos platiques quién es y podamos escuchar su plática, ¿va? Uh-huh. Bueno, les voy a presentar a Alejandro Bermúdez, mejor conocido como Alex el Terrófilo. Hola, Alex. Hola, Pau, ¿qué Él tal? estudió Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la Tierra en la UNAM. ¿Comenzamos, Alex? Claro que sí, me parece muy bien, Pau, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. El día de hoy les tengo preparadas una charla muy especial, y al igual que nuestro invitado anterior, les voy a hablar sobre dinosaurios. Por alguna razón, aquí está, perfecto, muy bien. La plática que les tengo preparada el día de hoy se llama Rastros de Dinosaurios. Ahí ya puedes ver la verdad, Pau, No. la pantalla. Ya, ahora sí. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los dinosaurios y cuáles son los rastros que dejan los dinosaurios para que nosotros los podamos encontrar o sepamos que existen. Entonces vamos a recordar otra vez, hablar un poquito sobre qué eran los dinosaurios, ¿no? Y pues hay que recordar que los dinosaurios eran reptiles terrestres, reptiles similares a los reptiles que existen hoy en día, como las iguanas, por ejemplo. Estos animales tenían una espina dorsal, una columna vertebral, de la misma manera que tenemos nosotros. La mayoría tenían, bueno, en realidad tenían 4 patas, y muchos de ellos tenían esas patas modificadas para que pudieran caminar pues parados, ¿no? Rectos. Entonces, pues eran animales que podían llegar a medir desde pues muy chiquitos, medio metro, 1 metro, hasta ser increíblemente enormes, ¿no? Y bueno, lo interesante de los dinosaurios es que vivieron, pues como sabemos, hace mucho tiempo, pero ¿cómo sabemos que existieron? Bueno, primero vamos a analizar un poquito sobre las diferencias que tenían los dinosaurios. Los primeros dinosaurios existieron en una época llamada Triásico, que no nos vamos a meter con eso, pero lo interesante de esto es que los primeros dinosaurios eran mucho más parecidos a reptiles como las iguanas que existen hoy en día. Por ejemplo, este dinosaurio que vemos en pantalla se llamaba Dimetrodon. Y lo interesante de este dinosaurio es que los científicos y paleontólogos creen que también tenía sangre fría, como las iguanas que tienen sangre fría al día de hoy, ya que, si alcanzan a ver, tiene aquí en su espalda una cresta. Esa cresta le permitía, digamos, mandar como su sangre a esa parte de la cresta para ponerse al sol y así calentarse súper rápido y entonces poderse mover muy rápido. Pero los últimos dinosaurios que existieron eran ya dinosaurios que eran muy complejos, ya tenían muchas partes que estaban como hechas para que les permitieran vivir de mejor manera en los lugares donde estaban, y eran ya mucho más grandes, como este dinosaurio que vemos en el lado derecho, que se llamaba Suchomimus, que era un dinosaurio que podía medir varios metros de alto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos de la existencia de los dinosaurios? ¿Cómo sabemos que existieron y que no solamente pues fueron un invento o algo que dijo, no, pues seguro por ahí existieron, pero pues yo creo, ¿no? Pues sabemos la existencia de los dinosaurios gracias al registro fósil. Y el registro fósil es lo que comúnmente conocemos como fósiles. ¿Ah? Y existen fósiles de muchos tipos. Yo aquí les voy a presentar algunos. Por ejemplo, el primer fósil que vemos es un fósil correspondiente a un animal que se llamaba amonite, pero era algo así como el primo lejano de los caracoles, solamente que este caracolito vivía en el mar. También podemos encontrar fósiles de conchitas, como las conchitas que hay hoy en día en la playa, que te puedes encontrar, pero también de otros animales que existieron en el pasado, como los trilobites, que eran algo así como las cucarachas de hace millones de años, o las tortugas, que también tienen muchos años de existir, o inclusive algunos mamíferos que son más recientes que los dinosaurios, o tienen menos tiempo que existieron, o también incluso pescados o huellas de algunos animales como los dinosaurios. Entonces, ahora sí analicemos, ¿qué es un fósil? Bueno, un fósil es justamente una evidencia de la existencia de algún animal que vivió en el pasado.
Pero lo interesante de esto es que no solamente los huesos son fósiles. ¿Qué tipos de fósiles existen? Bueno, yo aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, esto que vemos aquí en la pantalla, que parecen como unas bolitas, pues en realidad son unos huevos de dinosaurios fosilizados. Entonces, uno pueden ser los esqueletos de los dinosaurios, pero también pueden ser los dientes. Pero además de los esqueletos, también pueden ser, como les dije, huevos. O esto que vemos aquí en la derecha de la pantalla, que parecen como tubitos, en realidad son marcas de madrigueras que existieron. Entonces también pueden existir madrigueras fósiles, que son prueba de que hubieron animalitos que hicieron hoyitos en la tierra. Pero, y es lo más chistoso de todo esto, es que además de todo esto, las popós de los dinosaurios también pueden ser fósiles. Esto que vemos aquí abajo, su nombre científico raro es coprolito, pero no es otra cosa más que la popó de un dinosaurio. Entonces, como vimos, fósiles puede ser cualquier cosa que dé prueba de la existencia de animales que vivieron en el pasado, como huellas, huevos, madrigueras, popó de dinosaurio o los mismos huesos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que justamente algo se pueda fosilizar? Bueno, para eso se necesita un proceso conocido como proceso de fosilización, es decir, justamente un organismo, un animal o alguna parte o prueba de que existió ese animal se quede duro en las rocas, se convierte en roca. Entonces, para explicar este proceso, primero tenemos que saber que las rocas, con el paso del tiempo, cuando las golpea durante mucho tiempo el aire o el agua, se van deshaciendo y se van haciendo tierrita, bueno, se van haciendo arena, como lo que comúnmente conocemos arena, como esto que vemos en la parte derecha de la pantalla. Las rocas al deshacerse se hacen arena o arcilla. Imaginemos que esa arena o arcilla es algo así como el chocomilk, que nosotros le ponemos a nuestra leche. Entonces, cuando un animal, por ejemplo, como un dinosaurio muere, queda sobre mucha arena, ¿no? Sobre sedimento se llama, pero imaginemos que es como este chocomilk. Entonces, al paso del tiempo, más arena o más arcilla, más de esta arenita o de este chocomilk va a cubrir a nuestro dinosaurio, a nuestro animal. Y al paso de más y más tiempo, cada vez se va a ver cubierto por más rocas, pero también por más arena. Entonces, imaginemos que es como cuando nosotros echamos nuestro chocomilk en nuestro chocolate. Si nosotros echamos demasiado chocomilk en nuestra leche, va a haber un punto en el que cuando nos acabemos nuestro chocomilk, nos vamos a dar cuenta que en la parte de hasta abajo se va a quedar una marca de chocomilk ya hasta abajo. Porque había tanto chocolate que no solo se quedó flotando, sino que se quedó hasta abajo. Entonces más o menos pasa lo mismo. Una vez que cae muchísima arena, como el chocomilk que permite que los dinosaurios se vuelvan fósiles, pues esta arena va a empezar a reemplazar a los huesos o va a empezar a ocupar el lugar en donde estaban los huesos de los dinosaurios o donde se dejó la huella, y a lo largo del tiempo se va a transformar en roca, ¿ok? Entonces, podemos ver, por ejemplo, cuando un dinosaurio muere, lo primero que se deshace son todas estas partes más blandas, que es como la piel o los músculos. Al final quedan los huesos, y después de muchos años y de ser cubierto por esta especie de chocomilk llamada arena o arcilla, que después se transforma en roca, ya quedan listos los fósiles para que un paleontólogo los descubra. Entonces, así es como este precioso esqueleto fósil se transformó en justamente un fósil. Y este esqueleto de aquí, que vemos en pantalla, se encuentra en el Museo de Geología de la UNAM. Entonces, cuando una vez que pase toda esta pandemia y todo esto, le pueden decir a sus papás que los lleven al Museo de Geología para que conozcan a toda vista y a todo color un esqueleto fósil, ¿ok? Entonces, de lo último que vamos a hablar el día de hoy es de los dinosaurios mexicanos. Quiero presentarles algunos dinosaurios que justamente se han encontrado en nuestro país. Justamente como dijo nuestro invitado pasado, en el país se han encontrado muchos dinosaurios, y México no siempre ha sido como era. En el pasado, gran parte de nuestro país, como Puebla, por ejemplo, estuvo sumergido bajo el mar, pero era un mar poco profundo. Imagínense que hace muchos millones de años Puebla era algo así como Cancún, con playas azules y cristalinas. Y otras partes de nuestro país ya estaban o formaban parte de lo que conocemos como el continente. Entonces, el primer dinosaurio que les quiero mencionar el día de hoy se llama Deinosuchus. El Deinosuchus, y tú me dirás, Pau, ¿cómo de qué le ves forma? ¿Te parece algún animal? Exacto, de cocodrilo.
El Deinosuchus era un cocodrilo inmenso que podía llegar a medir entre 8 y 15 metros de largo. Imagínate el tamaño. Aquí podemos ver la comparación con una persona. Y pues era un lagarto enorme que convivió con los dinosaurios hace muchos millones de años. Y en nuestro país, en el estado de Michoacán y en Tamaulipas, se han encontrado muchos dientes que se relacionan a este dinosaurio. El segundo dinosaurio del que les voy a hablar el día de hoy se llama Gorgosaurus. Y a ver, ayúdame, Pau. ¿Se te hace parecido a algún otro dinosaurio que tú hayas visto en el pasado? ¿El T-Rex? Exacto, se parece mucho al T-Rex. Y eso es porque el Gorgosaurus es un primo lejano del T-Rex. Es un primo que vivió muchos años después, descendiente de los tiranosaurios. Y lo interesante de este dinosaurio es que es el carnívoro, es decir, el dinosaurio que comía carne más grande que se ha encontrado en nuestro país. Y se cree que pudo haber sido muy rápido, pudo haber corrido hasta unos 40 kilómetros por hora. Y pues pudo haber medido hasta unos 4 metros de altura. Podemos ver aquí la comparación de una persona con justamente este dinosaurio, un dinosaurio enorme, ¿no? Y el último dinosaurio del que les voy a hablar el día de hoy es un dinosaurio muy bonito. ¿Ya viste, Pau? Es muy chiquito, ¿alcanzas a ver? Sí. ¿Te imaginas tener un dinosaurio de estos como de mascota? Pues sí, pero necesitaremos un gran espacio porque si no va a desarmar todo con sus movimientos. Exacto, y bueno, este dinosaurio se llamaba Heterodontosaurio. Hetero porque en el lenguaje científico rebuscado, hetero significa diferentes o distintos. Donto, ¿a qué te suena donto, Pau? ¿Te suena como a algo? No. ¿No te suena como a diente? Sí, diente. Donto, diente, justo. Donto significa diente y saurio, pues de dinosaurio, ¿no? Entonces era un dinosaurio con diferentes tipos de dientes. Y eso era justamente porque tenía 3 tipos diferentes de dientes. En la parte de enfrente tenía unos dientes que le servían para rasgar. Tenía unos colmillos filosos como nosotros, bueno, no como nosotros, sino como los perros, por ejemplo. Y en la parte de hasta atrás tenía unas muelas como nosotros planas que le servían para masticar vegetales. Entonces, gracias a esos dientes que hemos encontrado, sabemos que este dinosaurio era omnívoro, es decir, que comía de todo. Podía comer tanto carne como vegetales, así como nosotros. Y pues era un dinosaurio muy chiquito, no pesaba más de 10 kilos y medía al menos máximo un medio metro. Y bueno, este dinosaurio se ha encontrado sobre todo en el estado de Tamaulipas y pues es un dinosaurio muy bonito. Entonces, eso era lo que les tenía preparado el día de hoy. Aquí está el lugar de donde saqué toda la información que les mostré el día de hoy. Yo aprovecho rápido para contarles, yo soy Alex el Terrófilo. Tengo una cuenta de divulgación de las ciencias de la Tierra en Instagram y ya también en Facebook. Acabo de hacerlo justo el día de ayer. Por si me quieren seguir o por si quieren decirle a sus papis que me sigan para que justamente ahí aprendamos sobre más temas de las ciencias de la Tierra y los dinosaurios, pues por ahí me pueden encontrar. Entonces ahora sí, tenemos un tiempecito para que me hagas todas las preguntas que quieras o si hay algunas preguntas en el chat. Sí, la verdad te he preparado algunas preguntas. Perfecto, cuéntame. ¿Qué es un terrófilo? Terrólogo. Ok, un terrólogo es, digamos, como le llaman a todas las personas que estudiamos ciencias de la Tierra, porque lo que yo estudio se llama así, licenciatura en ciencias de la Tierra. Entonces, un terrólogo es una persona que se dedica a estudiar el planeta. Ajá. Lo interesante es que antes los científicos estudiaban el planeta desde distintas ramas. Habían químicos, habían físicos, habían biólogos. Pero un terrólogo conoce de todas esas ciencias, conoce de geología, de química, de biología, y eso nos permite darnos cuenta que nuestro planeta es justamente un conjunto de muchos procesos que están pasando al mismo tiempo que tienen que ver con todas estas ciencias. A ver, vamos con la siguiente. ¿Han encontrado más restos de dinosaurio en México? Sí, en realidad se han encontrado muchísimos tipos de dinosaurio en nuestro país, sobre todo en la parte del norte, en los estados como Sonora o Durango, pero también en el estado de Puebla. Y de hecho aprovecho de una vez para invitarte, cuando todo esto mejore, si tienen oportunidad, hay un museo muy bonito en el estado de Puebla, en la comunidad de San Juan Raya, en donde si tú vas, hay rocas que están hechas completamente de conchitas, justo porque como Puebla antes era un mar poco profundo, pues quedaron un montón de fósiles de conchitas y además de que pues te podrías
podrías encontrar muchos de esos fósiles. Hay recorridos donde te llevan a ver huellas de dinosaurios carnívoros que tienen sus 3 dedos y también de dinosaurios herbívoros porque tienen así sus piezotes. Entonces, si tienen oportunidad, te recomiendo ir. Muchas gracias. Vamos a ver, en los huevos han encontrado huesos de dinosaurio bebé. Ah, ok. Sí, bueno, dentro de los huevos tal cual no, porque lo que se conserva es la estructura de afuera. Es decir, para no decirlo con palabras raras, es como, imagínate que tienes tu huevito, pero lo único que queda es la parte de afuera, el cascarón. Entonces, no es como que puedas ver al interior. Pero sí se han llegado a encontrar fósiles de algunos dinosaurios pues que eran chiquitos, aunque no son tan comunes. Generalmente es mucho más fácil encontrar huesos muy grandes, porque pues imagínate, para encontrar un dinosaurio chiquito, pues tendrías que tener muchísima suerte. Uh-huh. ¿Por qué es importante difundir esta información? Pues ahí fíjate que yo diría que todavía más importante que difundir es divulgar, porque difundir es cuando los científicos hacemos algo para los científicos. Es como si yo me pusiera a explicarles estos temas con palabras súper raras que pues la verdad, a menos que estudies esto lo entiendas. Entonces es muy importante divulgar estos temas porque la ciencia, o sea, por un lado invitar a las personas a que quieran estudiar esto, sobre todo a niñas y niños, pero por otro lado el conocimiento siempre nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que es nuestra realidad, nuestra vida, de lo que ocurrió en el pasado y a poder tomar mejores decisiones al día a día y sobre todo afrontar la realidad o justamente tener una vida más feliz, ¿sabes? Más feliz, más completa. Ok. Y ya sería todo. Muchas gracias, Alex. A ti, Paula. Muchas gracias, Alex y Pau. Oigan, bueno, todavía tenemos una preguntita más que nos hacen en el chat. Yolanda Cruz, Astrid pregunta que si hay cuellos largos mexicanos, Alex. Perfecto, muy buena pregunta. Justamente te voy a hablar de un dinosaurio que a mí me gusta mucho. No es originario de aquí de México, es decir, no se encontró aquí, se encontró en la comunidad de Álamo, en Nuevo México, pero es un dinosaurio que se llama Alamosaurus. El Alamosaurus pertenece a una clase llamada titanosáuridos. ¿Por qué titanosáuridos? De titán, de enorme, de gigantesco. Era un dinosaurio que podía llegar a medir hasta 22 metros de alto, o sea, era así enorme. Y hay huellas y sobre todo algunos huesos que se han encontrado de la parte como de la pelvis del dinosaurio aquí en México. Entonces no eran originarios necesariamente de aquí, pero tal vez sí nacieron aquí. Entonces podían haber sido dinosaurios mexicanos que vivían aquí en el pasado. Entonces sí, al menos el que yo recuerdo de principio es ese, pero estoy seguro que se han encontrado muchos otros dinosaurios que también se relacionen a estos tipos de cuellos largos. Qué interesante información, Alex. Oye, y nos mandan otra pregunta más. Dice Angie que ¿cuál fue la especie que se encontró en las excavaciones del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Tú sabrás? Ah, sí. Bueno, en Santa Lucía no se encontraron dinosaurios, se encontraron mamuts. Y pues los mamuts no vivieron al mismo tiempo de los dinosaurios. Los dinosaurios vivieron desde hace 200 hasta 65 millones de años, más o menos, bueno, un poquito más. Y los mamuts se extinguieron hace unos 30,000 años. Entonces, digamos que son animales prehistóricos, pero sí, lo que se encontró en Santa Lucía fueron mamuts. Ok. Pues muchas gracias, Alex, por tu plática, por tu charla. Estuvo muy interesante. Aprendimos muchas cosas nuevas, ¿verdad, Pau? Sí. Qué bueno, ojalá. Qué bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alex.